Muchos piensan que para avanzar necesitan siempre una mano que los levante, un hombro que los sostenga o un grupo que los empuje. Creen que sin apoyo externo no podrán dar un paso firme y ese pensamiento, lejos de ayudarlos, los encadena, porque cuando tu fuerza depende de otros, tu camino nunca será estable. Yo he aprendido que los mayores saltos en la vida llegan cuando decides moverte solo. No por orgullo, sino porque entiendes que tu avance ya no puede depender de nadie más. Y ahí descubres algo poderoso, tu verdadera fuerza. La soledad te enseña enfoque, disciplina y resiliencia. No necesitas compañía para seguir, necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa convicción interna, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación. Lo primero que tuve que aceptar para cambiar mi vida fue algo duro de asimilar. Nadie va a venir a rescatarme. Nadie. Por más cariño que te tengan, por más promesas de apoyo, por más cercanos que parezcan, hay batallas que solo uno puede enfrentar. Hay noches oscuras en las que ni el mejor consejo ni el abrazo más sincero son suficientes, porque hay dolores que tienes que atravesar solo, decisiones que solo tú puedes tomar, pasos que nadie más dará en tu lugar. Y mientras más pronto lo entiendas, más rápido dejas de esperar y empiezas a levantarte. Durante años pensé que en algún momento alguien reconocería mi esfuerzo, que alguien entendería mi lucha, que alguien me levantaría en mis caídas. No era maldad, era cansancio, era esa necesidad de sentirme sostenido. Pero esa ilusión me mantenía débil, porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de otros. Hasta que un día, en medio de un golpe brutal, lo vi con claridad. Estaba solo. Nadie más podía decidir por mí. Nadie más iba a dar el siguiente paso. O lo hacía yo o me quedaba hundido. Ese fue mi verdadero despertar. No llegó con frases bonitas, llegó con dolor, con silencio y con una determinación que no conocía. Empecé a cumplir mis compromisos aunque nadie me mirara, a sostenerme por dentro aunque por fuera todo se desmoronara, porque entendí que el carácter real no se forma con compañía, se templa en la soledad. Y esa soledad que al inicio me daba miedo, se convirtió en maestra. Me obligó a mirarme de frente, a preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesto a perder, qué ya no podía seguir postergando. Aprendí a confiar en mi criterio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme sin testigos. Porque cuando no tienes quien te sostenga, aprendes a caminar firme, no porque seas invencible, sino porque no hay otra opción. Y esa urgencia despierta una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Desde entonces dejé de esperar. Dejé de buscar validación, dejé de querer ser rescatado. Me hice responsable y en ese acto encontré una libertad que jamás había sentido. Porque cuando lo que construyes ya no depende de nadie más, lo que logras es tuyo, lo que avanzas es auténtico. Descubrí que no hay nada más poderoso que un hombre que no necesita compañía para moverse, ni testigos para comprometerse, ni consuelo para mantenerse firme. Solo necesita una visión clara y la voluntad de seguir, aunque sea solo, sobre todo si es solo, porque ahí es donde nace el verdadero poder. El segundo principio que tuve que grabar en mi mente fue dejar de pedir a gritos apoyo emocional, porque mientras más dependa tu avance de los ánimos ajenos, más débil será tu camino. Es humano querer que te escuchen, que te animen, que te entiendan, pero cuando esa necesidad se vuelve condición, entregas tu poder. Nadie está obligado a motivarte, nadie vive para sostenerte. Cada persona carga sus propias luchas, sus límites, su propio caos. Y si cada vez que tropiezas esperas que alguien te levante, vas a quedarte tirado mientras las oportunidades pasan de largo. Yo lo viví. Contaba mis sueños esperando entusiasmo, compartía mis fracasos esperando consuelo, mostraba mis heridas esperando comprensión, y cuando no llegaba lo que yo quería, me frustraba, me sentía abandonado. Pero no era abandono, era realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Nadie tiene la obligación de estar ahí en cada caída. Entenderlo no me hizo insensible, me hizo más fuerte. El día que solté la expectativa de ser comprendido, sentí ligereza. Mis pasos dejaron de depender de reacciones externas. Aprendí a levantarme por convicción y no por aplausos. Descubrí que el respaldo más grande nace adentro, del respeto que te das cuando cumples, de la fuerza que acumulas al avanzar en silencio, del compromiso que sostienes aunque nadie lo vea. Porque cuando logras seguir firme en tus días más grises, cuando trabajas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo aplauda, tu mirada hacia ti mismo cambia.
Te respetas más y ese respeto no lo puede dar nadie. Se forja en la soledad, en el cansancio, en la constancia invisible. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarse al amor ni a las conexiones profundas. Significa que ya no partes de la carencia, que ya no caminas esperando ser rescatado. Caminas porque sabes quién eres, porque ya no buscas que alguien te complete, estás en el proceso de completarte tú. Y esa diferencia lo cambia todo. Un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir y empieza a ofrecer. Ya no necesita, elige, ya no pide, crea, ya no suplica, se sostiene. Y cuando llegas a ese punto, tu energía cambia. Los demás te ven distinto porque ya no dependes de la validación para avanzar. Puedes estar rodeado de personas o absolutamente solo, y aún así tu rumbo sigue claro. Ya no te guía el miedo al abandono, te guía tu propósito. Ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes hacia dónde vas. Y si alguien decide acompañarte, bien. Y si no, igual avanzas con la cabeza en alto, con los pies firmes, con la voluntad intacta. Esa es la diferencia entre el que intenta y el que logra. El que logra no espera palmadas en la espalda, no busca aprobación, simplemente respira hondo, aprieta los dientes y sigue, porque sabe que lo que construye no necesita espectadores. Solo necesita disciplina, enfoque y la decisión de avanzar incluso en soledad. Especialmente en soledad, porque ahí, cuando nadie te observa, es donde empieza a nacer la versión de ti capaz de cambiarlo todo. El tercer principio que tuve que asumir a fuego fue dejar de quejarme. Quejarse parece inofensivo, incluso normal, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que te quejas le estás diciendo a tu mente que no tienes poder, que lo externo manda más que tu voluntad, que tus problemas pesan más que tus decisiones. Y cuando repites ese discurso una y otra vez, se instala, se convierte en una voz interna que mina tu espíritu y apaga tus ganas de avanzar. La queja es el lenguaje de quienes ya renunciaron a construir. Yo pasé años en esa trampa. Me quejaba de las injusticias, de la falta de oportunidades, de lo que otros hacían o dejaban de hacer, incluso de mí mismo. Sentía que era justo, que tenía derecho, y quizás en parte lo tenía, pero nunca una queja me resolvió algo. Nunca me dio más fuerza, nunca me acercó a mis metas, al contrario, me hundía, me hacía sentir víctima, me dejaba esperando soluciones que nunca llegaban, y lo peor es que poco a poco me empujaba al cinismo. A pensar que nada cambiaba, que nada valía la pena, que era mejor rendirse. Y ahí uno empieza a morir en vida. Hasta que un día frente al espejo me hice la pregunta más dura de todas. ¿Cuánto de lo que me duele lo sostengo yo mismo por no hacer lo que sé que debo hacer? ¿Cuánto he alimentado con mi pasividad, con mis excusas, con mis quejas? La respuesta fue dolorosa, pero me liberó. Porque ese día dejé de disfrazarme de víctima y recuperé el control. Decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta. En alguien que mira lo que está mal y lo enfrenta, no con quejas, sino con trabajo, no con palabras, sino con resultados. Y empecé a cambiar el por qué a mí por una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No lo que deberían hacer los demás, no lo que debería cambiar el mundo, sino yo. Y repetir esa pregunta todos los días me transformó. Lo que antes veía como muros empezó a convertirse en caminos. Donde antes había rabia, empecé a encontrar impulso. Donde antes pensaba en rendirme, empecé a tomar decisiones. Pasé de ser un espectador a ser protagonista. Y en esa acción silenciosa empecé a recuperar respeto por mí mismo. Porque cuando uno se queja, pierde dignidad. Pero cuando actúa, aunque sea con miedo o con dudas, se eleva. La vida sigue siendo dura, las injusticias siguen existiendo, pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás de rodillas ante el problema, ahora estás de pie, en movimiento. Y eso lo cambia todo, porque el mundo no le da nada a quien se queja, pero siempre abre puertas a quien insiste, a quien se levanta, a quien toma lo poco que tiene y lo transforma en avance. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, sin aplausos, sin compañía, sigo igual. Porque entendí que el que se acostumbra a quejarse necesita cómplices que justifiquen su parálisis. Pero el que lucha en silencio no busca excusas, solo busca dirección y tiene la determinación de no volver a decir no puedo. Porque sí puedes. Solo necesitas empezar, callar la queja, apretar los dientes y avanzar, aunque sea solo. Especialmente si es solo.
El cuarto principio que transformó mi vida fue aprender a construir mi propia disciplina cuando no había nadie empujándome. Porque seamos honestos, es sencillo cumplir cuando tienes a alguien encima, cuando sabes que te observan, cuando hay fechas, reglas y consecuencias claras. Pero cuando estás solo, cuando nadie te presiona ni te corrige, cuando no pasa nada si fallas, ahí es donde realmente se revela de qué estás hecho. El crecimiento verdadero no ocurre en público, ocurre en la intimidad, en esos momentos donde solo tú sabes si cumpliste o no. Me di cuenta de que mientras tenía jefes, profesores o límites externos, era fácil mantenerme en orden. Pero apenas desaparecían esas estructuras, mi fuerza se desmoronaba. Me prometía cosas que no cumplía, hacía planes que nunca ejecutaba, me fallaba a mí mismo. Y aunque nadie lo notaba, yo sí lo sabía. Y cada vez que incumplía en secreto, algo dentro de mí se debilitaba. Porque puedes engañar a todos menos a ti mismo. Y vivir sabiendo que no haces lo que debes es una condena silenciosa. Ese día entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano, nadie iba a recordarme que dejara de perder el tiempo, nadie iba a exigirme disciplina. Eso tenía que nacer de mí. Y cuando esa conciencia se instala, todo cambia. Dejas de actuar para cumplir con los demás y empiezas a actuar para no traicionarte. Tu palabra se vuelve un pacto. Y si dices que harás algo, lo cumples. No porque alguien te vigile, sino porque te lo prometiste. Y eso basta. Esa disciplina no se enseña en un manual, se construye día tras día. Sí, es incómoda, sí, duele a veces, pero es profundamente liberadora. Porque llega un momento en que ya no necesitas que nadie te motive ni te ponga límites. No dependes de circunstancias externas, solo de tu decisión. Te conviertes en alguien que avanza aunque no tenga ganas, que cumple aunque no lo aplaudan, que sigue firme incluso cuando está completamente solo. Quiero que lo recuerdes bien. Tu disciplina es tu verdadera libertad. No es una prisión, es una declaración silenciosa de que puedes sostener tu palabra en los peores días, de que no necesitas testigos para ser fiel a ti mismo. Y ahí es donde nace el respeto propio, cuando te ves cumpliendo con el hombre que prometiste ser. Eso no tiene precio. Si este mensaje te resuena, suscríbete. Este canal es para quienes están formando carácter en la oscuridad, para quienes no necesitan reflectores para existir. Y déjame en los comentarios, ¿qué hábito estás dispuesto a sostener aunque nadie te lo pida? Escríbelo, no para mí, sino para ti, porque cuando declaras en silencio tu compromiso, tu vida empieza a moverse en serio. Recuerda, disciplina no es lo que haces cuando estás inspirado, es lo que eliges cuando nadie te está mirando. El quinto principio que cambió mi vida fue aprender a ser mi propia fuente de validación. Uno de los errores más caros que podemos cometer es depender de la aprobación ajena para avanzar. Creer que necesitamos un bien hecho, un te admiro, un aplauso para seguir caminando. Mientras la fuerza dependa de lo que otros opinen, siempre seremos frágiles, porque la validación externa es inestable, se diluye, y la mayoría de veces está teñida por los miedos y limitaciones de quienes la dan. Yo mismo lo viví. Pasé años esperando esa palabra de aliento, ese reconocimiento que me dijera que iba en la dirección correcta. Cuando llegaba me sentía invencible, pero cuando no, me desinflaba, empezaba a dudar, a cuestionar decisiones que en el fondo nacían de convicción real. Y un día entendí, el problema no era que otros no vieran mi valor, el problema era que yo mismo no lo estaba validando. Porque no me bastaba con saber que lo que hacía era lo correcto, necesitaba que alguien más lo confirmara. Fue en una noche de frustración donde me enfrenté con una pregunta dura. ¿De verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo estoy construyendo? ¿Quiero ser un hombre que avanza por convicción o uno que depende de aplausos para moverse? Ese fue el punto de quiebre. Desde entonces empecé a entrenar un hábito distinto, mirarme con honestidad cada día y preguntarme si había sido coherente, si había dado lo mejor de mí, si había actuado con propósito. Y si la respuesta era sí, entonces bastaba. No necesitaba testigos. Yo lo sabía. Ese cambio interior me dio una fuerza que nunca había tenido, porque cuando tu estándar interno pesa más que las opiniones externas, ya no te frenas, ya no te contaminas, ni te quiebras por encajar. Te vuelves sólido, determinado, blindado por dentro. No fue un giro inmediato, fue un entrenamiento diario. Aprender a reconocer mis avances aunque nadie me aplaudiera. Aprender a sostener mi visión aunque nadie la entendiera. Aprender a caminar erguido aunque el mundo pareciera ignorarme. Cuando aprendes a validarte desde adentro,
Cada paso se convierte en un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas que te vean, buscas estar en paz contigo. Y esa paz no se negocia. Desde entonces, me celebro en silencio cuando cumplo. Me corrijo con firmeza cuando fallo, me hablo con respeto y me guío con claridad. No necesito un escenario ni una audiencia, solo esa conversación constante conmigo mismo, porque entendí que el respeto verdadero no se pide, se construye. Y si quieres que los demás te respeten, primero deja de mendigar su aprobación. Aprende a darte crédito, a validarte por dentro, a caminar con certeza sin necesidad de aplausos. El mundo siempre termina respondiendo a esa fuerza interior que ya no pide permiso para existir. El sexto principio que transformó mi vida fue aprender a levantarme rápido cada vez que caigo. No con discursos de autoayuda, no con frases bonitas que se repiten para calmar la culpa, sino con acción inmediata, con pasos concretos que me devuelvan al camino. Porque entendí algo simple: por más fuerte, disciplinado o claro que seas, vas a tropezar. Habrá días en los que rompas tu palabra, en los que tu rutina se quiebre, en los que el impulso te gane. Y es ahí, justo ahí, donde se mide tu compromiso real, porque cualquiera puede avanzar cuando todo fluye, pero el carácter verdadero se ve en lo que haces después del error. Durante mucho tiempo me castigaba cuando fallaba. Un día perdido se convertía en una semana de reproches. Una mala decisión abría un monólogo interno de «otra vez lo arruinaste, nunca vas a cambiar». Y ese diálogo de culpa disfrazado de exigencia era más destructivo que el error mismo, porque en lugar de corregirme, me hundía. Hasta que entendí algo claro: cada minuto que paso lamentándome es un minuto menos que puedo usar para corregir. El verdadero guerrero no es el que nunca cae, es el que se levanta sin dramatismo, el que corrige rápido y sigue. Desde entonces cambié mi enfoque. Ya no me pregunto ¿por qué fallé otra vez? Ahora me digo ¿qué hago ahora para volver al camino? Ya no me etiqueto como débil, me digo la verdad. Me descuidé, pero aquí estoy otra vez, listo para levantarme. Aprendí a perdonarme sin soltarme, a reconocer mis caídas sin justificarme, a tratarme con compasión sí, pero también con la exigencia de alguien que sabe que no puede quedarse en el suelo. Convertí este principio en una regla personal. Levántate rápido, haz algo de inmediato que te reconecte con tu disciplina. No lo pienses demasiado, no lo debatas, actúa. Porque cuanto más rápido actúes, menos espacio tendrá la culpa para instalarse y más se fortalece el hábito de moverte hacia adelante. No te digo que ignores tus emociones, te digo que no las uses como excusa. Porque si el dolor se convierte en pretexto, te quedarás ahí estancado y el tiempo no espera. Este hábito me ha salvado una y otra vez. Me ha devuelto al camino cuando parecía que ya estaba perdido. Me ha recordado que soy humano, sí, pero también soy responsable. Que puedo fallar, pero nunca rendirme. Y que cada caída, si la enfrento bien, puede ser la puerta a un nivel más alto. Hoy no necesito días para retomar. A veces basta un minuto de lucidez, un gesto, una decisión. Porque la diferencia entre el hombre común y el hombre extraordinario no está en cuántas veces caen, sino en la velocidad con la que se levantan. Yo elijo ser ese hombre que se sacude el polvo, que vuelve a ponerse de pie, aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo aplauda. Porque sé que cada vez que me levanto más rápido me vuelvo más fuerte, más confiable y más difícil de detener. Y eso no me lo quita nadie. El séptimo principio que transformó mi manera de vivir fue aprender a moverme incluso cuando no tenía ganas, a trabajar sin depender de la motivación, porque entendí que si mi disciplina estaba atada a mis emociones, entonces mis emociones siempre decidirían por mí. Y los estados de ánimo son inestables. Un día te sientes fuerte y con energía, al siguiente estás agotado y sin dirección. Si no aprendes a actuar sin necesidad de sentirte inspirado, vas a pasar tu vida atrapado en esa montaña rusa emocional donde nunca tienes el control. Durante mucho tiempo me escondí detrás de excusas sutiles. Me decía, hoy no estoy listo, mejor empiezo mañana. Necesito estar de mejor humor para hacerlo bien. No quiero forzarme porque no saldrá perfecto. Y detrás de todas esas frases había lo mismo. Miedo al esfuerzo constante, miedo a la incomodidad, miedo a enfrentarme conmigo mismo en esos días grises en los que todo dentro me pedía rendirme. Hasta que descubrí una verdad dura pero liberadora. Si solo actúas cuando te sientes bien, nunca vas a lograr nada que valga la pena.
Ese día hice un pacto conmigo mismo. Voy a cumplir aunque no tenga ganas, voy a avanzar aunque esté cansado, voy a trabajar aunque mi mente grite que lo deje para después. No porque sea de hierro, no porque no sienta, sino porque mis metas pesan más que mis emociones y mis sueños merecen más que mis excusas. Y desde entonces empecé a decidir en base a lo que debía hacerse, no en base a lo que tenía ganas de hacer. Al inicio fue duro. El trabajo se sentía vacío, mecánico, sin emoción. Pero con el tiempo esa repetición se transformó en confianza, porque cada vez que actuaba sin ganas, me demostraba que ya no era esclavo de mis impulsos. Descubrí que podía moverme con dolor, con cansancio, con miedo, y esa experiencia me dio libertad. Libertad de no depender de la motivación, libertad de saber que podía sostenerme solo con mi compromiso. Hoy ya no me pregunto si tengo ánimo, me pregunto si tengo palabra. Porque la motivación va y viene, pero la disciplina permanece. Es la que te sostiene cuando todo se derrumba, la que te empuja cuando no hay claridad, la que te mantiene firme cuando la pereza quiere dominarte. Cuando aprendes a moverte sin depender de sentirte bien, cruzas un límite que muy pocos cruzan, el de los que hacen historia. Yo ya no busco inspiración para empezar. Encuentro inspiración en no haberme detenido, porque al final, lo que define a un hombre no es cómo se siente, sino lo que hace con lo que siente. Y yo elegí actuar con miedo, con sueño, con dudas, pero actuar de todas maneras. Mientras muchos esperan a sentirse listos, yo ya estoy avanzando, en silencio, sin pausa. Y esa es la verdadera diferencia, porque el hombre que domina la acción sin estímulo, domina su vida. Y cuando llegas a ese punto, no hay retroceso posible, solo avance, firme, constante, imparable. El octavo principio que cambió mi vida fue aprender a permanecer en la incomodidad sin buscar salidas rápidas. Porque ahí, justo en ese terreno áspero que todos intentan evitar, es donde ocurre el verdadero crecimiento. Sin embargo, la mayoría huye, se refugia en distracciones, en excusas, en placeres inmediatos que anestesian por un rato, pero que no resuelven nada. Vivimos en una cultura que idolatra el confort, que glorifica la gratificación instantánea, que nos enseña a escapar de cualquier malestar. Y la verdad es que nada valioso se construye desde la comodidad. Todo lo que realmente importa, el carácter, la fortaleza, la dirección, nace en el terreno incómodo que la mayoría esquiva. Yo mismo pasé años huyendo. Evitaba conversaciones difíciles por no incomodarme, postergaba tareas pesadas porque me aburrían, abandonaba rutinas cuando la repetición me cansaba. Saltaba de una cosa a otra buscando sentirme bien, buscando esa chispa de emoción que me devolviera energía. Pero esa búsqueda era una trampa porque me mantenía superficial, débil, frágil ante cualquier viento. Hasta que un día me cansé de ser tan vulnerable, me harté de sentir que cualquier dificultad podía romperme. Y decidí quedarme en el esfuerzo, en el dolor, en la rutina monótona, en la verdad que duele, sin huir ni distraerme. Ahí descubrí algo poderoso. La incomodidad no era mi enemiga, era mi maestra. Me mostraba lo que me faltaba, me enfrentaba a lo que había estado evitando, me obligaba a mirar mis propios límites. Y si me quedaba lo suficiente, si respiraba y soportaba, algo dentro de mí empezaba a cambiar. Porque quien aprende a permanecer en la incomodidad sin escapar, desarrolla una fortaleza que ningún obstáculo externo puede romper. Ya no necesita que la vida sea fácil, porque él mismo se ha vuelto difícil de vencer. Empecé a aplicar esta lección en todo. Cuando no quería entrenar, entrenaba igual. Cuando la ansiedad me invadía, no corría a taparla con redes sociales ni con comida, me quedaba ahí sintiéndola hasta que pasaba. Cuando algo dolía, no lo ocultaba bajo frases bonitas de motivación, lo atravesaba. Y cada vez que salía del otro lado me sentía más dueño de mí mismo, más sólido, porque ya no dependía de escapar para sobrevivir. Mi umbral de dolor cambió. Lo que antes me desbordaba, ahora apenas me mueve. Lo que antes me paralizaba, ahora me impulsa. Entendí que todo lo que vale la pena está detrás de esa barrera incómoda. Los hábitos que transforman, las conversaciones que te sacuden, los procesos que traen resultados duraderos. Todos se sienten incómodos al principio, pero si tienes la valentía de quedarte ahí, de respirar y resistir sin salir corriendo, te conviertes en un hombre que ya no vive buscando sentirse cómodo, sino haciendo lo que es correcto. Hoy tengo una convicción clara: si duele es porque importa, si incomoda
es porque estoy en la frontera de mi siguiente nivel, y si elijo no huir, esa frontera se rompe. La incomodidad no es castigo, es la puerta hacia tu versión más fuerte, una puerta que la mayoría evita, por eso tan pocos logran cruzarla. Pero si tú decides quedarte ahí, aguantando, avanzando, te encontrarás con un tú que ni siquiera imaginabas. Ese hombre ya no huye, ya no se esconde, ya no se rinde. Solo avanza, aunque duela, especialmente cuando duele, porque en ese punto es donde empieza la verdadera libertad. El noveno principio que me cambió por completo fue aceptar que no necesito que nadie me entienda. No necesito que aprueben mis decisiones, que comprendan por qué elijo lo difícil, por qué pongo límites, por qué me exijo tanto o incluso por qué me aparto en ciertos momentos. En este camino, el de construirte de verdad, vas a ser criticado, vas a ser juzgado, malinterpretado, señalado, y si no aprendes a convivir con eso, terminarás bajando tus estándares, moldeándote para encajar en una mediocridad que nunca fue tuya. Pero si decides avanzar aún cuando nadie lo comprenda, entonces te liberas, porque dejas de caminar para agradar y empiezas a caminar para ser auténtico. Durante años intenté justificarme. Trataba de explicar mi disciplina, de convencer a otros de que mi esfuerzo valía la pena, de demostrar que mi forma de vivir tenía sentido. Y claro, lo que recibía la mayoría de veces no era apoyo, era burla, desconfianza, críticas. Me decían que estaba exagerando, que me perdía lo bueno de la vida, que estaba aislado. Eso dolía, pero un día entendí que lo que realmente hería no era la falta de comprensión, era mi propia necesidad de ser aprobado. Ese fue el punto de quiebre. Desde ese momento dejé de pedir permiso, dejé de dar explicaciones innecesarias. Aprendí a decir no, sin justificación, a sostener mi disciplina en silencio, a guardar mis planes sin exponerlos, porque mi paz ya no depende de que alguien entienda mis pasos. Depende de que yo sepa que son los correctos. Depende de que pueda mirarme al espejo y sentir coherencia con mis elecciones. Y créeme, esa sensación de coherencia pesa más que cualquier aplauso. Con el tiempo hablé menos y mostré menos. No necesitaba convencer a nadie de que iba en serio. El que quisiera acompañarme, bienvenido. El que no, que se quede mirando. Porque mi camino ya no está abierto a votación. Entendí que quien gasta su energía justificándose termina viviendo una vida diseñada por otros. Yo no vine a encajar, vine a cumplir una misión, aunque esa misión me deje solo. Y en esa soledad es donde más me he fortalecido, donde he afilado mi carácter, donde he comprobado que no necesito aprobación, solo claridad, disciplina y coraje. Hoy vivo con una regla sencilla. Si mi alma lo aprueba, no necesito que nadie más lo haga. No pierdo tiempo convenciendo a quien no quiere ver. No me desgasto explicando lo que para mí es evidente. Camino en silencio, firme, con propósito. Porque cuando dejas de necesitar ser entendido, algo dentro de ti se libera. Encuentras una fuerza que te permite avanzar sin distracciones, sin ruido, sin miedo. Una fuerza que no se hereda, que no se enseña, solo se conquista caminando en soledad, manteniendo el rumbo aún cuando todos piensen que estás equivocado. Y justo ahí, cuando nadie te entiende, es cuando por fin entiendes tú quién eres. El 10º principio, y quizás el más poderoso de todos, fue entender que lo que necesito ya está dentro de mí, no afuera, no en las condiciones que me rodean, no en la ayuda de alguien más, sino en mi decisión de sostenerme cuando no queda nada, en esa voluntad de seguir aún en medio del cansancio, el miedo o la duda. Y esa certeza no la encuentras rodeado de aplausos, la encuentras cuando estás solo, frente a ti mismo, cuando no hay quien te levante ni quien te motive, y aún así eliges no traicionarte. Mi vida cambió cuando dejé de esperar que algo externo se alineara para poder avanzar. Dejé de esperar que llegara la oportunidad perfecta, que alguien me diera una señal, que el entorno se pusiera de mi lado. Ese día entendí que si quiero algo, debo construirlo. Si me duele, debo transformarlo. Si me falta, debo buscarlo. Y si caigo, debo levantarme, porque nadie vendrá a hacerlo en mi lugar. Y aunque esta verdad puede doler, también es la más liberadora. Cuando la hice parte de mí, algo se encendió. Empecé a moverme con urgencia, a cortar lo innecesario, a dejar de desperdiciar energía en lo que no sumaba. Trabajaba en silencio, con la intensidad de alguien que sabe que todo depende de él. Y aunque el camino es largo y exigente, también descubrí que es el único que transforma de verdad, porque mientras otros esperan milagros, yo elegí convertirme en uno.
Sí, hay noches donde parece imposible, días en los que el cansancio pesa más que la motivación, momentos en los que miras alrededor y no hay nadie. Pero ahí está la clave. Si decides avanzar en esos momentos, si confías en ti aún cuando estás roto, si actúas aunque tiemble todo dentro, descubres algo que nadie te enseñó, que puedes con más de lo que creías, que no necesitas perfección, solo determinación, que no requieres aplausos, solo integridad y un fuego interno que no se apaga. Ese es el punto de no retorno. Cuando entiendes que eres tu propio soporte, tu propia guía, tu propia respuesta, ya no necesitas muletas externas. La soledad deja de ser enemiga y se vuelve maestra, porque si puedes contigo, puedes con todo. El mundo puede tambalear, las personas irse, las circunstancias derrumbarse, pero tú sigues en pie. Ya no dependes, decides. Ya no sueñas, ejecutas. Ya no huyes, enfrentas. Ese es el hombre que transforma su destino, el que luchó solo, el que no esperó, el que eligió seguir aún sin testigos. Y cuando llegas ahí, ya no hay marcha atrás, porque comprendes algo que lo cambia todo. Lo que tanto buscabas nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ti. Solo tenías que creerlo, decidirlo y caminar sin detenerte hasta el final. Al final, salir adelante solo no es un castigo, es un privilegio. Es la oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando no hay nadie alrededor, cuando no tienes más respaldo que tu propia palabra. Y ahí, justo ahí, se forja la fuerza que nadie puede quitarte. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y acompáñanos cada semana. Este es un espacio para quienes eligen crecer, aunque el camino sea duro, aunque sea en silencio. Escríbelo en los comentarios. Yo puedo sostenerme solo, porque esa declaración corta y firme es el inicio de todo. Muchos creen que la disciplina es una cualidad que se tiene o no se tiene, que es cuestión de carácter, de voluntad, de genética casi. Pero yo descubrí después de fallar muchas veces en cumplir mis propias metas que la disciplina no es un talento, es una decisión renovada todos los días, y que cuando se pierde, no se ha ido para siempre. Solo se ha debilitado por la culpa, por el cansancio, por el ruido de un mundo que premia la distracción y castiga el compromiso. Usted no es débil por haberla perdido, es humano. Pero si no la recupera a tiempo, se convertirá en un hombre que vive con intención, pero sin ejecución, que sabe lo que quiere pero no se mueve. Y esa es una de las formas más tristes de rendirse, con conocimiento pero sin acción. En este mensaje quiero recordarle que su disciplina puede reconstruirse, que no importa cuánto tiempo ha pasado sin orden, lo puede recuperar. Y que cuando lo haga, su vida dejará de girar en círculos y comenzará por fin a avanzar. El primer paso para recuperar tu disciplina no es comenzar una nueva rutina, no es descargar una aplicación ni hacer una lista de metas ni buscar más motivación. El primer paso es más profundo, más doloroso, más real. Reconocer con brutal honestidad en qué momento te perdiste a ti mismo. Porque la pérdida de disciplina no ocurre de golpe. Es un proceso silencioso, una pequeña negociación diaria, un hoy no pasa nada que se repite hasta convertirse en costumbre, una renuncia disimulada y al principio parece inofensiva, pero con el tiempo esa falta de estructura, ese abandono sutil, empieza a robarte la confianza, empieza a deformar tu identidad, porque cuando dejas de hacer lo que dijiste que harías, empiezas a verte como alguien que no cumple. No lo dices, no lo admites, pero lo sientes. Y eso pesa. Pesa en el pecho cuando te levantas sin dirección. Pesa en la mente cuando evitas mirar tus pendientes. Pesa en la mirada cuando te ves al espejo sabiendo que estás viviendo por debajo de tu estándar. No es solo un hábito perdido, es respeto propio debilitado. Porque la disciplina no es solo hacer cosas difíciles, es honrarte, es cumplirte, es demostrarte que puedes confiar en ti. Y cuando dejas de hacerlo, ya no importa cuántas metas escribas, ninguna te va a encender de verdad. Por eso lo primero que tienes que hacer no es organizar tu calendario. Es hacer una pausa y verte de frente, admitir que has fallado. No con culpa, sino con responsabilidad. No para castigarte, sino para despertar, porque si no te duele, no te cambia. Tienes que preguntarte sin máscaras, ¿cuándo fue la última vez que te cumpliste? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, voy a hacerlo y lo hiciste sin excusas? Y si no lo recuerdas, entonces ahí está el origen. No en la falta de tiempo, no en la pereza, en la pérdida de tu palabra. Recuperar la disciplina empieza por recuperar tu palabra. Y eso no requiere fuerza física, ni talento especial. Requiere compromiso con lo que dices.
Requiere que cada promesa que te hagas, por pequeña que sea, se convierta en ley. Que si dices que vas a levantarte temprano, lo hagas. Que si dices que hoy vas a entrenar, entrenes. Que si te prometiste dejar una excusa, la sueltes. No importa si es incómodo, no importa si cuesta, porque cada vez que te cumples estás reconstruyendo tu identidad. Estás diciéndote a ti mismo, puedo volver. Y puedes, aunque hayas fallado 1000 veces, aunque tengas miedo de volver a intentarlo, aunque el hábito parezca lejano, puedes. Pero solo si decides comenzar con una sola cosa, no con todo, solo una promesa, un acto, un paso. Y desde ahí, todo cambia. Porque el que se vuelve a cumplir, se vuelve a levantar. Y el que se levanta con disciplina, aunque sea desde el suelo, ya no es el mismo hombre. Es uno nuevo, uno que ha recordado que la disciplina no se pierde, se entrena, se reconstruye, se reconquista, paso a paso, día a día, desde adentro. El segundo paso para recuperar tu disciplina es romper con la fantasía de la motivación constante. Muchos esperan a sentirse inspirados para actuar. Esperan el día en que por fin tengan ganas, en que el cuerpo les responda con energía, en que la mente esté enfocada y el entorno se alinee. Pero eso casi nunca llega, porque la vida no se adapta a tus intenciones, se adapta a tu acción. Y si condicionas tu disciplina a estar motivado, entonces has entregado el control de tu vida a algo tan volátil como el estado de ánimo, y eso te convierte en un espectador de tu propia historia. Tienes que entenderlo con claridad. La disciplina no nace de la emoción, nace del compromiso, nace de decidir qué vas a hacer y hacerlo aunque no tengas ganas. Porque si solo actúas cuando es cómodo, nunca vas a sostener nada. Nunca vas a avanzar más allá de la primera semana. Porque el verdadero progreso no ocurre cuando estás inspirado, ocurre cuando estás cansado, frustrado, distraído, y aún así te levantas y lo haces. Es ahí donde se forja la diferencia entre el que lo intenta y el que lo logra. La motivación es un regalo, pero no puede ser el motor. El motor tiene que ser una decisión firme, una convicción, una imagen clara de quién quieres ser y de lo que vas a dejar de tolerar, porque no estás luchando solo por un hábito. Estás luchando por tu carácter, por tu respeto propio, por tu identidad. Estás entrenando la capacidad de hacer lo que dijiste, incluso cuando tu cuerpo grita que no. Porque si puedes sostenerte cuando no hay emoción, puedes sostenerlo todo. Por eso hoy no busques estar motivado, no busques el momento ideal, busca lo difícil, busca el silencio después de la excusa, busca la incomodidad. Y desde ahí, actúa. Una acción, un gesto, una decisión. Eso es más valioso que cualquier video inspirador, porque eso es real, porque eso entrena tu sistema nervioso. Porque eso le dice a tu mente, aquí manda la decisión, no el estado de ánimo. Y cuando repites esa conducta, día tras día, aunque sea pequeña, empiezas a transformarte. Empiezas a caminar con más firmeza. Empiezas a construir impulso real. Y ese impulso, con el tiempo, se convierte en fuerza, en estructura, en disciplina sólida. No porque te volviste alguien distinto, sino porque, por fin, dejaste de esperar las condiciones ideales y decidiste moverte con lo que tenías. Y esa decisión pequeña, silenciosa, incómoda, es la que te va a devolver el control de tu vida, porque el que deja de obedecer sus emociones, empieza a liderar su destino. El tercer paso para recuperar tu disciplina es entender el valor del impulso acumulado. Cuando llevas tiempo fallando, postergando, rompiendo tus promesas, es fácil pensar que ya perdiste toda tu fuerza, que no queda nada, que tienes que empezar desde cero. Pero eso no es verdad. Dentro de ti todavía hay fuego, todavía hay memoria muscular, memoria emocional, memoria de lucha, solo que está dormida, apagada por la rutina, silenciada por la culpa. Y para despertarla necesitas una cosa: acumulación de victorias pequeñas. No se trata de volver a hacer todo como antes. No se trata de revivir una rutina perfecta de golpe. Eso te va a romper. Porque la mente, cuando está débil, se quiebra ante exigencias gigantes. Pero la mente también es moldeable. Se reentrena. Y la manera más efectiva de entrenarla no es con grandes metas, sino con acciones pequeñas, repetidas, no negociables, algo tan simple como tender la cama, salir a caminar, escribir durante 10 minutos, comer sin distracción, tomar agua al despertar, cosas mínimas pero constantes. Porque cada una de esas acciones le dice a tu mente: estoy volviendo. Y cuando haces algo todos los días, sin falta, sin excusa, empiezas a recuperar el poder sobre ti mismo, empiezas a verte otra vez como un hombre que cumple, que se mueve, que tiene dirección. Y entonces,
Lo que parecía imposible empieza a hacerse natural. Tu cuerpo se alinea, tu energía regresa, tu voluntad despierta, porque no estás forzando el cambio desde afuera, lo estás cultivando desde adentro, paso a paso, sin apuro, sin ruido, pero con firmeza. Mucha gente quiere cambiar de golpe, quiere pasar de 0 a 100, quiere volver a ser quien fue cuando estaba en su mejor momento, pero eso es una trampa, porque ese hombre fuerte no nació de un salto, nació de cientos de decisiones diarias que hoy tienes que volver a practicar, no para igualar el pasado, para construir una nueva versión, más madura, más consciente, más inquebrantable. Si hoy solo haces una cosa con disciplina, solo una, pero la haces bien, con intención, con presencia, entonces hoy ya ganaste. Porque lo que construye el verdadero impulso no es la cantidad, es la repetición, es la coherencia, es la voluntad de hacer algo sencillo todos los días hasta que lo sencillo se vuelva parte de tu identidad. Y cuando eso pase, no necesitarás motivación, no necesitarás presión, solo vas a actuar, porque ya serás un hombre distinto, un hombre que no solo intenta tener disciplina, sino que la encarna, porque decidió en lo más oscuro de su recaída volver a caminar y no paró, y no parará, porque ahora sabe que el impulso pequeño es la semilla del cambio gigante. El cuarto paso para recuperar tu disciplina es reconstruir tu entorno, porque por más fuerza de voluntad que tengas, si cada día te rodeas de distracciones, tentaciones, excusas y personas que normalizan la mediocridad, tu sistema va a colapsar. No porque seas débil, sino porque el entorno siempre gana. El entorno no grita, susurra, no empuja, seduce, y si no lo controlas tú, lo hace por ti. Tu entorno puede ser tu sistema de soporte o tu jaula invisible. Piensa en esto. ¿Qué ves cuando te despiertas? ¿Qué hay en tu teléfono, en tu escritorio, en tu cocina? ¿Qué tipo de conversaciones tienes todos los días? ¿Qué tipo de contenido consumes? ¿Qué personas validan tu flojera? ¿Quiénes te hacen sentir que no pasa nada si fallas una vez más? Todo eso es tu entorno. Y si ese entorno no está alineado con tu versión disciplinada, entonces no importa cuánto te esfuerces, tarde o temprano volverás a caer. Porque estás luchando solo, en tierra enemiga. Tienes que hacer una limpieza estratégica. Quita de tu vista lo que debilita tu enfoque. Desinstala lo que te roba horas. Silencia lo que no aporta. Organiza tu espacio para que te recuerde constantemente en quién te quieres convertir. Y sobre todo, rodéate, aunque sea digitalmente, de personas que te eleven, que vivan como tú quieres vivir, que se levanten temprano, que entrenen, que produzcan, que hablen con fuerza, porque el estándar de tu entorno define el tuyo. Y si todos a tu alrededor viven en automático, tú también terminarás ahí, aunque no lo notes. No se trata de volverte antisocial, se trata de volverte intencional, porque cuando pierdes la disciplina también pierdes claridad, y el entorno se aprovecha de eso. Te empuja a lo fácil, a lo cómodo, a lo que anestesia. Pero tú no estás buscando consuelo, estás buscando fuego, estructura, fuerza, y eso no nace en el caos, nace en un terreno preparado. Hoy mismo cambia algo, ordena tu espacio, escribe tus reglas, redefine con quién hablas y cómo, apaga el ruido y conviértete en el arquitecto de tu entorno, porque si esperas tener disciplina mientras vives en un escenario que la contradice, estás peleando con los dados cargados en tu contra. Pero si alineas tu ambiente con tu propósito, entonces cada objeto, cada hábito, cada persona se convierte en un aliado, en un empujón invisible que te sostiene cuando flaqueas, en un recordatorio silencioso de que sí puedes. Y si esta parte del video te tocó, si sentiste que esta idea era exactamente lo que necesitabas escuchar, suscríbete ahora mismo, porque eso significa que tu entorno te está hablando y es momento de escucharlo. Cada video nuevo será un ladrillo más en la construcción del entorno mental que necesitas para no solo volver a tener disciplina, sino para sostenerla en el tiempo. Escribe en los comentarios: mi entorno ya no será una excusa, será mi aliado, y empieza hoy. Porque el entorno que hoy decides es el hábito que mañana sostendrás. El quinto paso para recuperar tu disciplina es uno que casi nadie menciona, pero que marca la diferencia entre volver a intentarlo por enésima vez o volver con fuerza real. Perdónate. Sí, perdónate por haber fallado, por haber abandonado, por haberte prometido cosas y no haberlas cumplido, por haber retrocedido, por haberte mentido, por haberte dejado a ti mismo esperando mientras atendías todo lo demás menos tu propio desarrollo. Porque mientras no te perdones, seguirás cargando el peso de la culpa. Y nadie puede construir disciplina con los hombros rotos.
Nadie puede avanzar con la mirada baja. Nadie puede comprometerse con el futuro si todavía está atado emocionalmente al pasado. Muchos hombres creen que tienen que odiarse un poco para cambiar, que tienen que hablarse con dureza, castigarse mentalmente, llenarse de reproches para despertar. Pero eso no es disciplina. Eso es violencia. Y la violencia contra uno mismo no construye carácter. Solo perpetúa la vergüenza. Y la vergüenza no motiva, paraliza. Te hace sentir indigno, te hace dudar. Te hace preguntarte cada vez que fallas, ¿para qué lo intento si siempre abandono? Y esa pregunta, repetida en silencio, termina minando toda tu voluntad. No porque no tengas fuerza, sino porque has olvidado que eres merecedor de una segunda oportunidad. Y lo eres, no por tus logros, no por tu rendimiento, no por haber demostrado nada. Eres merecedor de volver a empezar simplemente porque aún estás aquí. Porque si estás leyendo esto, es porque algo dentro de ti todavía quiere levantarse, todavía cree, todavía arde. Y eso basta. No necesitas estar perfecto, necesitas estar decidido. Necesitas soltar el látigo interno y empezar a construir desde un lugar más sano, el respeto propio. Y respetarte significa decirte, fallé, pero no me voy a rendir por eso. Significa tratarte como tratarías a un buen amigo que ha caído. ¿Con verdad? Sí, pero también con compasión. Perdonarte no es soltar la responsabilidad, es abrazarla desde otro lugar. Es decir, sí, fui yo, pero también puedo ser yo quien lo repare. Porque si no sanas la relación contigo mismo, cada nuevo intento será una forma encubierta de castigo. Harás rutinas con resentimiento, te levantarás temprano con odio, comerás saludable con culpa. Y nada que nace desde ahí se sostiene. Lo que se sostiene nace del compromiso, no del desprecio. Así que hoy, haz una pausa. Mira atrás con claridad. Reconoce tus fallas. Acepta tu dolor. Y luego, déjalo ir. Escríbelo si hace falta. Di en voz alta. Me perdono, no por lo que hice, sino por lo que hoy decido construir. Y desde ese punto, camina con más fuerza. Porque el hombre que se perdona, se libera. Y el que se libera, ya no construye desde la presión, construye desde la intención. Y esa intención limpia, firme, renovada, es el suelo más fértil para volver a ser disciplinado. Esta vez, no para demostrar nada. Esta vez, para vivir en paz con el hombre que mira desde el espejo. El sexto paso para recuperar tu disciplina es redefinir tu relación con el progreso, porque si ya has fallado antes, si has empezado y vuelto a caer una y otra vez, tu mente probablemente ya no confía en ti. Y sin esa confianza interna, cada nuevo intento se siente débil, vacío, como si solo estuvieras repitiendo un ciclo condenado a romperse. Entonces te conviertes en alguien que actúa, sí, pero con escepticismo, con esa voz interna que dice, a ver cuánto dura esta vez. Y ese es uno de los mayores saboteadores del cambio, la creencia de que avanzar solo vale la pena si es rápido, visible y constante. Pero el progreso real, el que transforma, nunca se ve así. El verdadero progreso es irregular, a veces silencioso, a veces frustrante, a veces lento. Y eso no lo hace menos valioso, lo hace más real, porque no estás compitiendo con nadie, estás reconstruyendo una estructura interna que colapsó. Estás reentrenando un músculo que se atrofiaba cada vez que te traicionabas, y eso no se repara con velocidad, se repara con constancia humilde, con pequeños pasos, con aceptación, con paciencia, con madurez, con una nueva mirada sobre ti mismo que diga, estoy avanzando aunque nadie lo vea. Tienes que dejar de medir tu valor por el ritmo con el que progresas, porque si cada día juzgas tu esfuerzo con el estándar de ayer, nunca vas a sentir que es suficiente, y entonces volverás a sabotearte. Volverás a exigir más de lo que puedes sostener, volverás a rendirte porque no cumpliste con esa expectativa imposible que tú mismo te impusiste. Pero si cambias eso, si decides que cada avance, por mínimo que sea, es una victoria, entonces algo cambia en ti. Algo se enciende, porque empiezas a verte no como alguien que ya debería estar más lejos, sino como alguien que a pesar de todo sigue aquí, sigue luchando, sigue caminando. Y ese hombre, el que sigue caminando aunque haya perdido el rumbo 1000 veces, es mucho más fuerte que el que nunca ha fallado, porque ha tenido que reconstruirse con lo que le quedaba. Ha tenido que perdonarse, levantarse y volver al inicio. Ha tenido que dejar el orgullo y aceptar que el progreso verdadero no siempre se nota, pero siempre se siente. Se siente en la calma, en la claridad, en la firmeza silenciosa de quien ya no necesita validación externa para saber que está en el camino correcto. Así que hoy, mírate con otros ojos, no desde la exigencia, desde la verdad.
Si estás aquí, si estás retomando, si estás haciendo lo que puedes con lo que tienes, entonces ya estás ganando. No porque estés perfecto, sino porque no te rendiste. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, es una prueba irrefutable de que tu disciplina no murió. Solo estaba esperando que tú dejaras de exigirte como castigo y empezaras a sostenerte como un hombre que, por fin, se respeta. El séptimo paso para recuperar tu disciplina es asumir, de una vez por todas, que nadie va a venir a salvarte, que no habrá un mentor mágico, un momento perfecto, una señal divina que te diga, ahora sí, es el día. No, no llegará, porque la disciplina no se hereda, no se compra, no se transmite, se construye, y se construye en soledad. En la oscuridad de una madrugada donde nadie te aplaude, en el momento exacto en que podrías seguir durmiendo, pero eliges levantarte. Se construye cuando cancelas la excusa más cómoda del día y haces lo que dijiste que ibas a hacer. Aunque no haya testigos, aunque no haya resultados inmediatos, aunque no sientas ganas, hay una verdad que muy pocos aceptan. La autodisciplina es el acto más radical de autorresponsabilidad, porque implica dejar de culpar al pasado, a la infancia, a la pareja, a la economía, al jefe, al clima, a la energía del día. Implica mirar la vida y decir, todo lo que no he logrado hasta ahora, en gran parte ha sido mi responsabilidad. Y sí, eso duele, porque te deja sin excusas, pero también te libera, porque si tú eres parte del problema, también eres la solución. Y si eres la solución, entonces cada minuto que pasa sin actuar es una decisión tuya, no del universo, no de nadie más, tuya. El hombre disciplinado no es el que tiene más tiempo, más energía o más talento, es el que se hartó de traicionarse, el que se cansó de vivir con culpa, el que dejó de justificarse y decidió que ya basta, que si el mundo no va a hacerlo por él, lo hará él mismo. Que si nadie más va a empujarlo, entonces va a empujarse él. Que si no hay respaldo, entonces se va a respaldar solo. Y eso no lo hace egoísta, lo hace soberano. Porque el que aprende a sostenerse en sus días más grises, jamás vuelve a depender de la motivación externa. Pregúntate hoy, ¿cuánto tiempo más vas a esperar a que alguien te impulse? ¿Cuántas veces más vas a decir que no se puede antes de reconocer que no lo estás intentando de verdad? Porque sí se puede, pero hay que pagar el precio. Y el precio es incomodidad, es repetición, es cansancio, es silencio, es constancia, sin resultados inmediatos. Pero todo eso es pasajero. Lo que no es pasajero es la confianza que construyes cuando haces lo difícil sin necesidad de aplausos. Hoy puede ser el día en que asumas el control absoluto de tu vida. No desde la fantasía, sino desde la disciplina real. Y esa disciplina comienza cuando dejas de buscar salvadores y empiezas a convertirte en el hombre que, sin importar lo que pase, se levanta y actúa. Porque si tú no lo haces por ti, nadie lo hará. Y eso, lejos de ser una tragedia, es tu mayor oportunidad, tu señal más clara, tu llamada de regreso a la acción. El octavo paso para recuperar tu disciplina es entender que el verdadero enemigo no es el cansancio, ni la pereza, ni siquiera la falta de tiempo, es la falta de enfoque. Porque un hombre desenfocado puede tener toda la motivación del mundo, todas las herramientas, todos los recursos, y aún así fracasar. ¿Por qué? Porque su energía está dispersa. Porque su mente salta de una meta a otra sin terminar ninguna, porque empieza 1000 cosas y no cierra ninguna, porque vive en modo reacción, no en modo propósito, y la disciplina no sobrevive en el desorden mental. Necesita dirección, necesita claridad brutal, necesita un objetivo definido que funcione como ancla, como filtro, como guía. Tienes que preguntarte, ¿qué quiero realmente? ¿Qué estoy dispuesto a sostener a pesar del cansancio, a pesar de las dudas, a pesar del entorno? ¿Cuál es esa meta tan importante que me haría dejar el teléfono, apagar las distracciones y volver al centro? Porque si no sabes eso, si no tienes un porqué lo suficientemente fuerte, todo cómo se vuelve pesado, todo hábito se siente una carga, todo intento se diluye y vuelves a caer. No porque no puedas, sino porque no sabes para qué estás peleando. La mente necesita una sola dirección, una sola intención fuerte, una razón tan clara que cada vez que tengas ganas de rendirte, esa razón te grite al oído. No pares, porque el enfoque no se trata de hacer menos, se trata de elegir mejor, se trata de renunciar a todo lo que no construye. Se trata de crear una vida minimalista en lo interno, menos ruido, menos decisiones banales, menos caminos abiertos, y más compromiso con uno solo, el que importa, el que transforma, el que, si lo cumples, te cambia para siempre. ¿Sabes por qué te cuesta tanto mantener la disciplina? Porque tienes demasiadas puertas abiertas,
porque cada día es una elección nueva entre 20 opciones, porque no has decidido cerrarle la puerta a lo innecesario, y mientras no lo hagas, tu energía se va a seguir filtrando. Te vas a seguir sintiendo agotado, no por lo que haces, sino por lo que no terminas, porque nada cansa más que el esfuerzo sin dirección. Haz una pausa hoy, borra tareas, cierra ciclos, elimina metas que no son tuyas. Quédate con lo esencial, con lo que te quema por dentro, con lo que harías incluso si nadie te pagara, incluso si nadie te aplaudiera. Y enfócate, haz que tu disciplina tenga un propósito específico, no general, porque el hombre que tiene una meta nítida y urgente encuentra la forma, y el que no la tiene, encuentra excusas. Recuperar la disciplina no es cuestión de fuerza bruta, es cuestión de enfoque quirúrgico. Cuando lo tienes, todo se ordena. La motivación aparece, la energía regresa, la acción se vuelve más liviana, y entonces ya no necesitas luchar contigo mismo, solo fluyes, porque cada paso que das tiene un lugar claro al que pertenece, y eso, más que cualquier otra técnica, es lo que te hace imparable. El noveno paso para recuperar tu disciplina es romper con la narrativa de que ya es tarde. Esa idea sutil, silenciosa, que se instala en tu mente después de muchos intentos fallidos, esa voz que te dice que ya pasó tu momento, que perdiste demasiadas oportunidades, que estás atrasado respecto a los demás, que si no funcionó antes no funcionará ahora. Y esa voz no grita, susurra con vergüenza, con cansancio, con resignación. Y si no la detienes, te paraliza. Te convierte en alguien que mira hacia adelante pero camina hacia atrás, que se mueve pero sin fe, que actúa pero con el freno de mano puesto. Tienes que entender algo con brutal claridad. No importa si tienes 25, 35 o 65 años. El tiempo no se mide en relojes, se mide en decisión. Y la decisión de levantarte hoy, aunque hayas fallado 100 veces, aunque hayas perdido años enteros, aunque te hayas roto, aunque tengas miedo, es la única cosa que el tiempo no puede quitarte. Porque el presente, este instante, este segundo sigue siendo tuyo. Y si es tuyo, entonces también lo es tu posibilidad de volver. La disciplina se reconstruye desde la convicción de que no estás tarde para nada. Estás exactamente en el punto donde puedes tomar una nueva decisión. No necesitas ser quien fuiste, no necesitas recuperar todo lo perdido, solo necesitas comprometerte con el hoy, con lo que tienes, con lo que puedes hacer, con un paso, uno solo. Y si lo repites mañana, y pasado, y otra vez, el tiempo se vuelve tu aliado. Porque el que actúa con urgencia, no por ansiedad, sino por claridad, empieza a comprimir el progreso. Empieza a avanzar más rápido, empieza a recuperar lo que parecía imposible. No subestimes el poder de una rutina firme sostenida por 30 días. No subestimes el impacto de dejar un mal hábito una semana entera. No subestimes cómo puede cambiar tu energía cuando te levantas 5 días seguidos sin fallar. El tiempo no está en tu contra. Lo que te sabotea es el pensamiento de que ya es tarde para ti, porque ese pensamiento es una sentencia que tú mismo escribes y que tú mismo puedes romper. Hoy no se trata de alcanzar a nadie. Se trata de volver a ti, de recordarte que ningún hombre está fuera de tiempo mientras aún pueda decidir. Y tú puedes. Estás aquí, estás leyendo esto, estás sintiendo algo que se mueve dentro. Ese movimiento es tu señal. No la ignores, porque si hoy decides que no vas a permitirte otra excusa más, si hoy decides que no vas a morir con la mejor versión de ti todavía intacta, entonces hoy se convierte en el día más importante de tu vida. Y eso no es poesía, es decisión. Es carácter, es identidad. El que recupera su disciplina no está rehaciendo el pasado. Está construyendo un presente que si lo sostiene se convertirá en un futuro imposible de ignorar. Porque el hombre que se reescribe, que se rehace, que se perdona, que se enfoca, que se levanta una vez más a pesar de todo, ese hombre ya ganó, aunque el mundo aún no lo vea. El 10º paso para recuperar tu disciplina, y el más poderoso de todos, es hacer un pacto contigo mismo, un pacto silencioso, un compromiso inquebrantable, no con el resultado, no con la perfección, no con la validación externa, un pacto con el proceso, con el camino, con la identidad del hombre que eliges ser día tras día, cuando nadie te ve, cuando nadie te obliga, cuando todo en tu entorno te ofrece una excusa para rendirte, pero tú eliges seguir. Porque la verdad es esta. Tu vida no va a cambiar por una meta grande, va a cambiar por una práctica pequeña, sostenida con honor. Y ese honor no es hacia los demás, es hacia tu propia palabra. La disciplina no es un acto de fuerza, es un acto de respeto, es demostrarte, sin testigos, que puedes confiar en ti, que puedes ser tu propia estructura, tu propio sistema, tu propia fuente de dirección. Nadie te va a regalar eso, nadie va a darte una vida con sentido si no la construyes con tus manos.
Y cada vez que postergas, cada vez que te distraes, cada vez que rompes lo que dijiste que harías, no estás fallando una tarea. Estás erosionando tu espíritu. Estás enseñándole a tu mente que tus palabras no importan. Estás alimentando la versión débil de ti. Y esa versión, si la dejas crecer, se traga todo lo que sueñas. Pero hay otra versión, está dentro, dormida, esperando. Es el tú que madruga aunque esté cansado, que cumple aunque nadie mire, que sigue aunque nadie crea. Esa versión no necesita inspiración, solo necesita decisión. Y cuando haces ese pacto contigo mismo, cuando dices voy a sostenerme y lo haces, la vida responde, el cuerpo responde, el entorno se reorganiza, tu mirada se vuelve distinta, tu energía cambia. Porque ahora ya no estás dependiendo de factores externos, estás caminando con dirección interna. Y eso, hermano, te vuelve indestructible. Tal vez no lo veas en una semana, tal vez nadie lo note en un mes, pero si sostienes ese pacto, en 6 meses tu vida será otra. No por magia, por repetición, por carácter, por integridad, porque cuando un hombre camina con disciplina, su destino deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia inevitable. Haz ese pacto hoy, no con miedo, con poder. Dite a ti mismo, a partir de hoy, no me abandono. Y si fallas mañana, repítelo. Y si te caes, levántate con el mismo pacto. Porque la disciplina verdadera no es lineal, es feroz, es comprometida, es imperfecta, pero constante. Y cuando llegues a esa versión de ti, no vas a necesitar motivación. Vas a mirar atrás, ver lo que superaste y vas a decir, no fue fácil, pero lo hice. Y eso será la base de todo lo que viene después. Muchos creen que para progresar siempre requieren de alguien que les brinde apoyo, ya sea con un hombro en el que apoyarse, una mano que los levante o un grupo que los impulse. Consideran que no podrán avanzar sin ayuda externa y esa idea, en vez de ayudarles, los aprisiona, ya que si tu fuerza se basa en otros, tu camino nunca será firme. He llegado a comprender que los cambios más significativos en la vida se producen cuando decides actuar por tu cuenta, no por orgullo, sino porque te das cuenta de que ya no puedes depender de nadie más para avanzar. Y ahí encuentras tu auténtica fortaleza, algo poderoso. La soledad te instruye en el enfoque, la disciplina y la resiliencia. No requieres compañía para continuar, sino determinación. Y cuando actúas desde esa convicción interna, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación. Lo primero que tuve que aceptar para cambiar mi vida fue algo duro de asimilar. Nadie va a venir a rescatarme. Nadie, por más cariño que te tengan, por más promesas de apoyo, por más cercanos que parezcan, hay batallas que solo uno puede enfrentar. Hay noches oscuras en las que ni el mejor consejo ni el abrazo más sincero son suficientes, porque hay dolores que tienes que atravesar solo, decisiones que solo tú puedes tomar, pasos que nadie más dará en tu luz. Y mientras más pronto lo entiendas, más rápido dejas de esperar y empiezas a levantarte. Durante años pensé que en algún momento alguien reconocería mi esfuerzo, que alguien entendería mi lucha, que alguien me levantaría en mis caídas. No era maldad, era cansancio, era esa necesidad de sentirme sostenido. Pero esa ilusión me mantenía débil porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de otros. Hasta que un día, en medio de un golpe brutal, lo vi con claridad. Estaba solo, nadie más podía decidir por mí. Nadie más iba a dar el siguiente paso. O lo hacía yo o me quedaba hundido. Ese fue mi verdadero despertar. No llegó con frases bonitas. Llegó con dolor, con silencio y con una determinación que no conocí. Empecé a cumplir mis compromisos aunque nadie me mirara, a sostenerme por dentro, aunque por fuera todo se desmoronara, porque entendí que el carácter real no se forma con compañía, se templa en la soledad, y esa soledad que al inicio me daba miedo se convirtió en maestra. Me obligó a mirarme de frente, a preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesto a perder, qué ya no podía seguir postergando. Aprendí a confiar en mi criterio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme sin testigos. Porque cuando no tienes quien te sostenga, aprendes a caminar firme, no porque seas invencible, sino porque no hay otra opción. Y esa urgencia despierta una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Desde entonces dejé de esperar, dejé de buscar validación, dejé de querer ser rescatado, me hice responsable y en ese acto encontré una libertad que jamás había sentido. Porque cuando lo que construyes ya no depende de nadie más, lo que logras es tuyo, lo que avanzas es auténtico. Descubrí que no hay nada más poderoso que un hombre que no necesita compañía para moverse, ni testigos para comprometerse, ni consuelo para mantenerse firme. Solo necesita una visión clara y la voluntad de seguir, aunque sea solo, sobre todo si es solo, porque ahí es donde nace el verdadero poder. El segundo principio que tuve que grabar en mi mente fue dejar de pedir a gritos apoyo emocional, porque mientras más dependa tu avance de los ánimos ajenos, más débil será tu camino. Es humano querer que te escuchen, que te animen, que te entiendan.
Pero cuando esa necesidad se vuelve condición, entregas tu poder. Nadie está obligado a motivarte. Nadie vive para sostenerte. Cada persona carga sus propias luchas, sus límites, su propio caos. Y si cada vez que tropiezas esperas que alguien te levante, vas a quedarte tirado mientras las oportunidades pasan de largo. Yo lo viví. Contaba mis sueños esperando entusiasmo. Compartía mis fracasos esperando consuelo. Mostraba mis heridas esperando comprensión. Y cuando no llegaba lo que yo quería, me frustraba. Me sentía abandonado, pero no era abandono, era realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Nadie tiene la obligación de estar ahí en cada caída. Entenderlo no me hizo insensible, me hizo más fuerte. El día que solté la expectativa de ser comprendido, sentí ligereza. Mis pasos dejaron de depender de reacciones externas. Aprendí a levantarme por convicción y no por aplauso. Descubrí que el respaldo más grande nace adentro del respeto que te das cuando cumples, de la fuerza que acumulas al avanzar en silencio, del compromiso que sostienes aunque nadie lo vea. Porque cuando logras seguir firme en tus días más grises, cuando trabajas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo aplauda, tu mirada hacia ti mismo cambia. Te respetas más, y ese respeto no lo puede dar nadie. Se forja en la soledad, en el cansancio, en la constancia invisible. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarse al amor ni a las conexiones profundas. Significa que ya no partes de la carencia, que ya no caminas esperando ser rescatado. Caminas porque sabes quién eres, porque ya no buscas que alguien te complete. Estás en el proceso de completarte tú y esa diferencia lo cambia todo. Un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir y empieza a ofrecer. Ya no necesita, elige, ya no pide, crea. Ya no suplica, se sostiene, y cuando llegas a ese punto, tu energía cambia. Los demás te ven distinto porque ya no dependes de la validación para avanzar. Puedes estar rodeado de personas o absolutamente solo, y aún así, tu rumbo sigue claro. Ya no te guía el miedo al abandono, te guía tu propósito. Ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes hacia dónde vas. Y si alguien decide acompañarte, bien. Y si no, igual avanzas con la cabeza en alto, con los pies firmes, con la voluntad intacta. Esa es la diferencia entre el que intenta y el que logra. El que logra no espera palmadas en la espalda, no busca aprobación, simplemente respira hondo, aprieta los dientes y sigue. Porque sabe que lo que construye no necesita espectadores, solo necesita disciplina, enfoque y la decisión de avanzar incluso en soledad, especialmente en soledad, porque ahí cuando nadie te observa, es donde empieza a nacer la versión de ti capaz de cambiarlo todo. El tercer principio que tuve que asumir a fuego fue dejar de quejarme. Quejarse parece inofensivo, incluso normal, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existe. Cada vez que te quejas le estás diciendo a tu mente que no tienes poder, que lo externo manda más que tu voluntad, que tus problemas pesan más que tus decisiones. Y cuando repites ese discurso, una y otra vez se instala, se convierte en una voz interna que mina tu espíritu y apaga tus ganas de avanzar. La queja es el lenguaje de quienes ya renunciaron a construir. Yo pasé años en esa trampa. Me quejaba de las injusticias, de la falta de oportunidades, de lo que otros hacían o dejaban de hacer, incluso de mí mismo. Sentía que era justo, que tenía derecho y quizás en parte lo tenía, pero nunca una queja me resolvió algo. Nunca me dio más fuerza, nunca me acercó a mis metas, al contrario me hundía, me hacía sentir víctima, me dejaba esperando soluciones que nunca llegaban. Y lo peor es que poco a poco me empujaba al cinismo, a pensar que nada cambiaba, que nada valía la pena, que era mejor rendirse y ahí uno empieza a morir en vida. Hasta que un día frente al espejo me hice la pregunta más dura de todas. ¿Cuánto de lo que me duele lo sostengo yo mismo, por no hacer lo que sé que debo hacer? ¿Cuánto he alimentado con mi pasividad, con mis excusas, con mis quejas? La respuesta fue dolorosa, pero me liberó porque ese día dejé de disfrazarme de víctima y recuperé el control. Decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta, en alguien que mira lo que está mal y lo enfrenta, no con quejas, sino con trabajo, no con palabras, sino con resultados. Y empecé a cambiar el porqué a mí por una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No lo que deberían hacer los demás, no lo que debería cambiar el mundo, sino yo. Y repetir esa pregunta todos los días me transformó. Lo que antes veía como muros empezó a convertirse en caminos. Donde antes había rabia empecé a encontrar impulso. Donde antes pensaba en rendirme empecé a tomar decisiones. Pasé de ser un espectador a ser protagonista, y en esa acción silenciosa empecé a recuperar respeto por mí mismo, porque cuando uno se queja pierde dignidad, pero cuando actúa, aunque sea con miedo o con dudas, se eleva. La vida sigue siendo dura, las injusticias siguen existiendo, pero tú ya no eres el mismo, ya no estás de rodillas ante el problema, ahora estás de pie, en movimiento, y eso lo cambia todo, porque el mundo no le da nada a quien se queja, pero siempre abre puertas a quien insiste, a quien se levanta, a quien toma lo poco que tiene,
y lo transforma en avance. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, sin aplausos, sin compañía, sigo igual, porque entendí que el que se acostumbra a quejarse necesita cómplices que justifiquen su parálisis. Pero el que lucha en silencio no busca excusas, solo busca dirección y tiene la determinación de no volver a decir no puedo, porque sí puedes. Solo necesitas empezar, callar la queja, apretar los dientes y avanzar, aunque sea solo, especialmente si es solo. El cuarto principio que transformó mi vida fue aprender a construir mi propia disciplina cuando no había nadie empujándome. Porque seamos honestos, es sencillo cumplir cuando tienes a alguien encima, cuando sabes que te observan, cuando hay fechas, reglas y consecuencias claras. Pero cuando estás solo, cuando nadie te presiona ni te corrige, cuando no pasa nada si fallas, ahí es donde realmente se revela de qué estás hecho. El crecimiento verdadero no ocurre en público, ocurre en la intimidad, en esos momentos donde solo tú sabes si cumpliste o no. Me di cuenta de que mientras tenía jefes, profesores o límites externos era fácil mantenerme en orden. Pero apenas desaparecían esas estructuras, mi fuerza se desmoronaba. Me prometía cosas que no cumplía, hacía planes que nunca ejecutaba, me fallaba a mí mismo y aunque nadie lo notaba, yo sí lo sabía. Y cada vez que incumplía en secreto, algo dentro de mí se debilitaba. Porque puedes engañar a todos menos a ti mismo. Y vivir sabiendo que no haces lo que debes es una condena silenciosa. Ese día entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano. Nadie iba a recordarme que dejara de perder el tiempo. Nadie iba a exigirme disciplina. Eso tenía que nacer de mí. Y cuando esa conciencia se instala, todo cambia. Dejas de actuar para cumplir con los demás y empiezas a actuar para no traicionarte. Tu palabra se vuelve un pacto y si dices que harás algo, lo cumples. No porque alguien te vigile, sino porque te lo prometiste y eso basta. Esa disciplina no se enseña en un manual. Se construye día tras día. Sí, es incómoda, sí, duele a veces, pero es profundamente liberadora porque llega un momento en que ya no necesitas que nadie te motive ni te ponga límite. No dependes de circunstancias externas, solo de tu decisión. Te conviertes en alguien que avanza aunque no tenga ganas, que cumple aunque no lo aplaudan, que sigue firme incluso cuando está completamente solo. Quiero que lo recuerdes bien. Tu disciplina es tu verdadera libertad. No es una prisión, es una declaración silenciosa de que puedes sostener tu palabra en los peores días, de que no necesitas testigos para ser fiel a ti mismo. Y ahí es donde nace el respeto propio. Cuando te ves cumpliendo con el hombre que prometiste ser, eso no tiene precio. Si este mensaje te resuena, suscríbete. Este canal es para quienes están formando carácter en la oscuridad, para quienes no necesitan reflectores para existir. Y déjame en los comentarios qué hábito estás dispuesto a sostener, aunque nadie te lo pida. Escríbelo, no para mí, sino para ti, porque cuando declaras en silencio tu compromiso, tu vida empieza a moverse en serio. Recuerda, disciplina no es lo que haces cuando estás inspirado, es lo que eliges cuando nadie te está mirando. El quinto principio que cambió mi vida fue aprender a ser mi propia fuente de validación. Uno de los errores más caros que podemos cometer es depender de la aprobación ajena para avanzar. Creer que necesitamos un bien hecho, un te admiro, un aplauso para seguir caminando. Mientras la fuerza dependa de lo que otros opinen, siempre seremos frágiles porque la validación externa es inestable, se diluye, y la mayoría de veces está teñida por los miedos y limitaciones de quienes la dan. Yo mismo lo vi. Pasé años esperando esa palabra de aliento, ese reconocimiento que me dijera que iba en la dirección correcta. Cuando llegaba me sentía invencible. Pero cuando no me desinflaba, empezaba a dudar, a cuestionar decisiones que en el fondo nacían de convicción real. Y un día entendí, el problema no era que otros no vieran mi valor, el problema era que yo mismo no lo estaba validando, porque no me bastaba con saber que lo que hacía era lo correcto. Necesitaba que alguien más lo confirmara. Fue en una noche de frustración, donde me enfrenté con una pregunta dura. ¿De verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo estoy construyendo? ¿Quiero ser un hombre que avanza por convicción o uno que depende de aplausos para moverse? Ese fue el punto de quiebre. Desde entonces empecé a entrenar un hábito distinto, mirarme con honestidad cada día y preguntarme si había sido coherente, si había dado lo mejor de mí, si había actuado con propósito y si la respuesta era sí, entonces bastaba. No necesitaba testigos, yo lo sabía. Ese cambio interior me dio una fuerza que nunca había tenido, porque cuando tu estándar interno pesa más que las opiniones externas, ya no te frenas, ya no te contaminas ni te quiebras por encajar. Te vuelves sólido, determinado, blindado por dentro. No fue un giro inmediato, fue un entrenamiento diario. Aprender a reconocer mis avances aunque nadie me aplaudiera.
Aprender a sostener mi visión aunque nadie la entendiera. Aprender a caminar erguido aunque el mundo pareciera ignorarme. Cuando aprendes a validarte desde adentro, cada paso se convierte en un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas que te vean, buscas estar en paz contigo y esa paz no se negocia. Desde entonces me celebro en silencio cuando cumplo, me corrijo con firmeza cuando fallo, me hablo con respeto y me guío con claridad. No necesito un escenario ni una audiencia, solo esa conversación constante conmigo mismo, porque entendí que el respeto verdadero no se pide, se construye. Y si quieres que los demás te respeten, primero deja de mendigar su aprobación. Aprende a darte crédito, a validarte por dentro, a caminar con certeza sin necesidad de aplausos. El mundo siempre termina respondiendo a esa fuerza interior que ya no pide permiso para existir. El sexto principio que transformó mi vida fue aprender a levantarme rápido cada vez que caigo. No con discursos de autoayuda, no con frases bonitas que se repiten para calmar la culpa, sino con acción inmediata, con pasos concretos que me devuelvan al camino, porque entendí algo simple. Por más fuerte, disciplinado o claro que seas, vas a tropezar. Habrá días en los que rompas tu palabra, en los que tu rutina se quiebre, en los que el impulso te gane. Y es ahí, justo ahí, donde se mide tu compromiso real, porque cualquiera puede avanzar cuando todo fluye. Pero el carácter verdadero se ve en lo que haces después del error. Durante mucho tiempo me castigaba cuando fallaba. Un día, perdido se convertía en una semana de reproches. Una mala decisión abría un monólogo interno de otra vez lo arruinaste. Nunca vas a cambiar. Y ese diálogo de culpa disfrazado de exigencia era más destructivo que el error mismo, porque en lugar de corregirme me hundía, hasta que entendí algo claro. Cada minuto que paso lamentándome es un minuto menos que puedo usar para corregir. El verdadero guerrero no es el que nunca cae, es el que se levanta. Sin dramatismo, el que corrige rápido y sigue. Desde entonces cambié mi enfoque. Ya no me pregunto por qué fallé otra vez. Ahora me digo, ¿qué hago ahora para volver al camino? Ya no me etiqueto como de... Me digo la verdad, me descuidé, pero aquí estoy otra vez listo para levantarme. Aprendí a perdonarme sin soltarme, a reconocer mis caídas sin justificarme, a tratarme con compasión. Sí, pero también con la exigencia de alguien que sabe que no puede quedarse en el suelo. Convertí este principio en una regla personal. Levántate rápido. Haz algo de inmediato que te reconecte con tu disciplina. No lo pienses demasiado. No lo actúa. Porque cuanto más rápido actúes, menos espacio tendrá la culpa para instalarse y más se fortalece el hábito de moverte hacia adelante. No te digo que ignores tus emociones, te digo que no las uses como excusa, porque si el dolor se convierte en pretexto, te quedarás ahí estancado, y el tiempo no espera. Este hábito me ha salvado una y otra vez. Me ha devuelto al camino cuando parecía que ya estaba perdido. Me ha recordado que soy humano, sí, pero también soy responsable. Que puedo fallar, pero nunca rendirme, y que cada caída, si la enfrento bien, puede ser la puerta a un nivel más alto. Hoy no necesito días para retomar. A veces basta un minuto de lucidez, un gesto, una decisión, porque la diferencia entre el hombre común y el hombre extraordinario no está en cuántas veces caen, sino en la velocidad con la que se levanta. Yo elijo ser ese hombre, que se sacude el polvo, que vuelve a ponerse de pie, aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo aplauda, porque sé que cada vez que me levanto más rápido, me vuelvo más fuerte, más confiable y más difícil de detener. Y eso no me lo quita nadie. El séptimo principio que transformó mi manera de vivir fue aprender a moverme incluso cuando no tenía ganas, a trabajar sin depender de la motivación, porque entendí que si mi disciplina estaba atada a mis emociones, entonces mis emociones siempre decidirían por mí. Y los estados de ánimo son inestables. Un día te sientes fuerte y con energía, al siguiente estás agotado y sin dirección. Si no aprendes a actuar sin necesidad de sentirte inspirado, vas a pasar tu vida atrapado en esa montaña rusa emocional donde nunca tienes el control. Durante mucho tiempo me escondí detrás de excusas sutiles. Me decía, hoy no estoy listo, mejor empiezo mañana. Necesito estar de mejor humor para hacerlo bien. No quiero forzarme porque no saldrá perfecto. Y detrás de todas esas frases había lo mismo: miedo al esfuerzo constante, miedo a la incomodidad, miedo a enfrentarme conmigo mismo en esos días grises en los que todo dentro me pedía rendirme, hasta que descubrí una verdad dura pero liberadora. Si solo actúas cuando te sientes bien, nunca vas a lograr nada que valga la pena. Ese día hice un pacto conmigo mismo. Voy a cumplir aunque no tenga ganas. Voy a avanzar aunque esté cansado. Voy a trabajar aunque mi mente grite que lo deje para después, no porque sea de hierro, no porque no sienta, sino porque mis metas pesan más que mis emociones y mis sueños merecen más que mis excusas. Y desde entonces, empecé a decidir en base a lo que debía hacerse, no en base a lo que tenía ganas de hacer. Al inicio fue duro, el trabajo se sentía vacío,
mecánico, sin emoción. Pero con el tiempo esa repetición se transformó en confianza, porque cada vez que actuaba sin ganas me demostraba que ya no era esclavo de mis impulsos. Descubrí que podía moverme con dolor, con cansancio, con miedo, y esa experiencia me dio libertad. Libertad de no depender de la motivación, libertad de saber que podía sostenerme solo con mi compromiso. Hoy ya no me pregunto si tengo ánimo, me pregunto si tengo palabra, porque la motivación va y viene, pero la disciplina permanece. Es la que te sostiene cuando todo se derrumba, la que te empuja cuando no hay claridad, la que te mantiene firme cuando la pereza quiere dominar. Cuando aprendes a moverte sin depender de sentirte bien, cruzas un límite que muy pocos cruzan. El de los que hacen mi historia. Yo ya no busco inspiración para empezar. Encuentro inspiración en no haberme detenido. Porque al final lo que define a un hombre no es cómo se siente, sino lo que hace con lo que siente. Y yo elegí actuar con miedo, con sueño, con dudas, pero actuar de todas maneras. Mientras muchos esperan a sentirse listos, yo ya estoy avanzando en silencio, sin pausa. Y esa es la verdadera diferencia, porque el hombre que domina la acción sin estímulo domina su vida. Y cuando llegas a ese punto no hay retroceso posible. Solo avance, firme, constante e imparable. El octavo principio que cambió mi vida fue aprender a permanecer en la incomodidad sin buscar salidas rápidas. Porque ahí, justo en ese terreno áspero que todos intentan evitar, es donde ocurre el verdadero crecimiento. Sin embargo, la mayoría huye, se refugia en distracciones, en excusas, en placeres inmediatos que anestesian por un rato, pero que no resuelven nada. Vivimos en una cultura que idolatra el confort, que glorifica la gratificación instantánea, que nos enseña a escapar de cualquier malestar. Y la verdad es que nada valioso se construye desde la comodidad. Todo lo que realmente importa, el carácter, la fortaleza, la dirección, nace en el terreno incómodo que la mayoría esquiva. Yo mismo pasé años huyendo, evitaba conversaciones difíciles por no incomodarme, postergaba tareas pesadas porque me aburrían, abandonaba rutinas cuando la repetición me cansaba. Saltaba de una cosa a otra buscando sentirme bien, buscando esa chispa de emoción que me devolviera energía. Pero esa búsqueda era una trampa porque me mantenía superficial, débil, frágil ante cualquier viento. Hasta que un día me cansé de ser tan vulnerable, me harté de sentir que cualquier dificultad podía romperme y decidí quedarme en el esfuerzo, en el dolor, en la rutina monótona, en la verdad que duele sin huir ni distraerme. Ahí descubrí algo poderoso. La incomodidad no era mi enemiga, era mi maestra. Me mostraba lo que me faltaba, me enfrentaba a lo que había estado evitando, me obligaba a mirar mis propios límites, y si me quedaba lo suficiente, si respiraba y soportaba, algo dentro de mí empezaba a cambiar. Porque quien aprende a permanecer en la incomodidad sin escapar, desarrolla una fortaleza que ningún obstáculo externo puede romper. Ya no necesita que la vida sea fácil, porque él mismo se ha vuelto difícil de vencer. Empecé a aplicar esta lección en todo. Cuando no quería entrenar, entrenaba igual. Cuando la ansiedad me invadía, no corría a taparla con redes sociales ni con comida. Me quedaba ahí sintiéndola hasta que pasaba. Cuando algo dolía, no lo ocultaba bajo frases bonitas de motivación, lo atravesaba. Y cada vez que salía del otro lado me sentía más dueño de mí mismo, más sólido, porque ya no dependía de escapar para sobrevivir. Mi umbral de dolor cambió, lo que antes me desbordaba ahora apenas me mueve. Lo que antes me paralizaba ahora me impulsa. Entendí que todo lo que vale la pena está detrás de esa barrera incómoda. Los hábitos que transforman, las conversaciones que te sacuden, los procesos que traen resultados duraderos, todos se sienten incómodos al principio. Pero si tienes la valentía de quedarte ahí, de respirar y resistir sin salir corriendo, te conviertes en un hombre que ya no vive buscando sentirse cómodo, sino haciendo lo que es correcto. Hoy tengo una convicción clara. Si duele es porque importa. Si incomoda es porque estoy en la frontera de mi siguiente nivel. Y si elijo no huir, esa frontera se rompe. La incomodidad no es castigo, es la puerta hacia tu versión más fuerte. Una puerta que la mayoría evita, por eso tan pocos logran cruzarla. Pero si tú decides quedarte ahí aguantando, avanzando, te encontrarás con un tú que ni siquiera imaginabas. Ese hombre ya no huye, ya no se esconde, ya no se rinde, solo avanza, aunque duela, especialmente cuando duele, porque en ese punto es donde empieza la verdadera libertad. El noveno principio que me cambió por completo fue aceptar que no necesito que nadie me entienda. No necesito que aprueben mis decisiones, que comprendan por qué elijo lo difícil, por qué pongo límites, por qué me exijo tanto o incluso por qué me aparto en ciertos momentos. En este camino, el de construirte de verdad, vas a ser criticado, vas a ser juzgado, malinterpretado, señalado.
Y si no aprendes a convivir con eso, terminarás bajando tus estándares, moldeándote para encajar en una mediocridad que nunca fue tuya. Pero si decides avanzar aun cuando nadie lo comprenda, entonces te liberas porque dejas de caminar para agradar y empiezas a caminar para ser auténtico. Durante años intenté justificarme, trataba de explicar mi disciplina, de convencer a otros de que mi esfuerzo valía la pena, de demostrar que mi forma de vivir tenía sentido. Y claro, lo que recibía la mayoría de veces no era apoyo, era burla, desconfianza, crítica. Me decían que estaba exagerando, que me perdía lo bueno de la vida, que estaba aislado. Eso dolía, pero un día entendí que lo que realmente hería no era la falta de comprensión, era mi propia necesidad de ser aprobado. Ese fue el punto de quiebre. Desde ese momento dejé de pedir permiso, dejé de dar explicaciones innecesarias, aprendí a decir no sin justificación, a sostener mi disciplina en silencio, a guardar mis planes sin exponerlos, porque mi paz ya no depende de que alguien entienda mis pasos, depende de que yo sepa que son los correctos, depende de que pueda mirarme al espejo y sentir coherencia con mis elecciones. Y créeme, esa sensación de coherencia pesa más que cualquier aplauso. Con el tiempo hablé menos y mostré menos, no necesitaba convencer a nadie de que iba en serio. El que quisiera acompañarme, bienvenido. El que no, que se quede mirando. Porque mi camino ya no está abierto a votación. Entendí que quien gasta su energía justificándose, termina viviendo una vida diseñada por otro. Yo no vine a encajar, vine a cumplir una misión, aunque esa misión me deje solo. Y en esa soledad es donde más me he fortalecido, donde he afilado mi carácter, donde he comprobado que no necesito aprobación, solo claridad, disciplina y coraje. Hoy vivo con una regla sencilla. Si mi alma lo aprueba, no necesito que nadie más lo haga. No pierdo tiempo convenciendo a quien no quiere ver. No me desgasto explicando lo que para mí es evidente. Camino en silencio firme, con propósito, porque cuando dejas de necesitar ser entendido, algo dentro de ti se libera. Encuentras una fuerza que te permite avanzar sin distracciones, sin ruido, sin miedo. Una fuerza que no se hereda, que no se enseña, solo se conquista caminando en soledad, manteniendo el rumbo aún cuando todos piensen que estás equivocado. Y justo ahí, cuando nadie te entiende, es cuando por fin entiendes tú quién eres. El 10º principio y quizás el más poderoso de todos fue entender que lo que necesito ya está dentro de mí. No afuera, no en las condiciones que me rodean, no en la ayuda de alguien más, sino en mi decisión de sostenerme cuando no queda nada, en esa voluntad de seguir aún en medio del cansancio, el miedo o la duda. Y esa certeza no la encuentras rodeado de aplausos, la encuentras cuando estás solo frente a ti mismo, cuando no hay quien te levante ni quien te motive. Y aún así, eliges no traicionarte. Mi vida cambió cuando dejé de esperar que algo externo se alineara para poder avanzar. Dejé de esperar que llegara la oportunidad perfecta, que alguien me diera una señal, que el entorno se pusiera de mi lado. Ese día entendí que si quiero algo debo construirlo. Si me duele debo transformarlo, si me falta debo buscarlo. Y si caigo debo levantarme porque nadie vendrá a hacerlo en mi lugar. Y aunque esta verdad puede doler, también es la más liberadora. Cuando la hice parte de mí algo se encendió. Empecé a moverme con urgencia, a cortar lo innecesario, a dejar de desperdiciar energía en lo que no sumaba. Trabajaba en silencio con la intensidad de alguien que sabe que todo depende de él. Y aunque el camino es largo y exigente, también descubrí que es el único que transforma de verdad, porque mientras otros esperan milagros, yo elegí convertirme en uno. Sí, hay noches donde parece imposible, días en los que el cansancio pesa más que la motivación, momentos en los que miras alrededor y no hay nadie. Pero ahí está la clave. Si decides avanzar en esos momentos, si confías en ti aún cuando estás roto, si actúas aunque tiemble todo dentro, descubres algo que nadie te enseñó, que puedes con más de lo que creías, que no necesitas perfección, solo determinación, que no requieres aplausos, solo integridad y un fuego interno que no se apaga. Ese es el punto de no retorno. Cuando entiendes que eres tu propio soporte, tu propia guía, tu propia respuesta, ya no necesitas muletas externas, la soledad deja de ser enemiga y se vuelve maestra. Porque si puedes contigo, puedes con todo. El mundo puede tambalear, las personas irse, las circunstancias derrumbarse, pero tú sigues en pie. Ya no dependes, decides, ya no sueñas, ejecutas, ya no huyes. Ese es el hombre que transforma su destino, el que luchó solo, el que no esperó, el que eligió seguir aún sin testigos. Y cuando llegas ahí ya no hay marcha atrás. Porque comprendes algo que lo cambia todo. Lo que tanto buscabas nunca estuvo afuera, siempre estuvo en. Solo tenías que creerlo, decidirlo y caminar sin detenerte hasta el final. Al final, salir adelante solo no es un castigo, es un privilegio. Es la oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando no hay nadie alrededor, cuando no tienes más respaldo que tu propia palabra. Y ahí, justo ahí, se forja la fuerza que nadie puede quitarte.
Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y acompáñanos cada semana. Este es un espacio para quienes eligen crecer. Aunque el camino sea duro, aunque sea en silencio, escríbelo en los comentarios. Yo puedo sostenerme solo porque esa declaración corta y firme es el inicio de todo.